Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro Una mirada a la historia de la justicia electoral en México, de la autoría del doctor Felipe de la Mata Pizaña y el doctor César Lorenzo Wong Meraz, de la editorial Tirán lo Blanc, en esta importante Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Me da mucho gusto presentar a quienes integran el Presidium el día de hoy, por supuesto, a nuestro querido magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coautor de la obra que presentamos. Bienvenido, magistrado. También con mucho gusto y cariño presentamos y recibimos al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional Guadalajara, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, magistrado. Nos acompaña también con mucho cariño, recibimos a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez, integrante del Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, magistrada. Y nos acompaña también nuestro querido amigo, el doctor César Lorenzo Wong Meraz, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coautor de la obra que presentamos esta tarde. Bienvenido. Agradezco a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros de forma presencial, así como a todas aquellas personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas del Tribunal Electoral y de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, pues para comenzar voy a ceder en primer lugar el uso de la voz al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera para que por favor nos presente la obra. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias, mi querida Gaby. Estoy muy contento de estar con el magistrado Felipe de la Mata en esta intensa semana de Feria Internacional del Libro. Ha sido un placer recorrer estos caminos literarios esta semana. Y también con César Wong, que es un gran amigo, colega, también magistrado local junto con nosotros y ahora funcionario académico de la Escuela Judicial Electoral, un gran amigo. Y por supuesto con la magistrada Gabriela del Valle, amiga, colega y compañera del Pleno de la Sala Regional Guadalajara. Fíjense bien en el título, dice, una mirada a la historia de la justicia electoral en México, pero no es una mirada cualquiera, es una mirada próxima, es una mirada cercana, es la mirada de quien hace justicia electoral. Esto es muy importante. Dos autores que maquilan, que construyen, que modelan la justicia electoral. A mí me gustan mucho los libros de historia y cuando las hace alguien que estuvo ahí, que lo vivió ahí, y que sigue produciendo justicia electoral, me parece que es un libro muy serio. Heródoto, ese gran historiador de la humanidad, decía algo bien importante. Queremos entender el presente, queremos planificar el futuro, pues conozcamos el pasado, ¿no? Conozcamos el pasado para entender el presente, para planificar el futuro. Si nosotros queremos entender en qué momento electoral estamos y qué nos espera en el futuro electoral, pues hay que ver la historia, el pasado, lo que se ha hecho en la justicia electoral. Y en esta obra, que no es pequeña, se ve pequeña, pero no es pequeña, se hace un recorrido completo, una cartografía histórica de cómo ha girado la justicia electoral. Tal vez, dicen los autores, todo empiece con la Constitución de Cádiz, ¿no? La elección de las diputaciones provinciales, tal vez todo empezó ahí, y llevamos, al menos después de eso, una decena de reformas constitucionales y legales, al menos, que han modelado, que han construido, que han transformado la realidad electoral de nuestro país. Lo que dicen los autores es algo muy cierto. Tal vez primero hubo elecciones y tal vez democracia después. La democracia es sucedánea a las elecciones. El solo hecho de que haya elecciones no significa que éstas sean democráticas, no significa que estemos frente a una constelación democrática. Las elecciones surgen primero, después surgen las ligas de votantes, la masonería en México y mucho después las candidaturas independientes junto con los partidos políticos. Y mucho después, en la historia reciente de México,
la justicia electoral. La justicia electoral es un joven de unos 30 años que ha demostrado que tiene la madurez suficiente, que ha alcanzado la plenitud, una plenitud que ha logrado a través de sentencias, muchas sentencias que están aquí reseñadas, hacer grandes hitos en la historia de la justicia electoral. Los hitos, las sentencias fundadoras de criterios, están aquí plasmadas de una manera excepcional. Desde aquellas en el que, por ejemplo, en el 2003 o en el 2000, fundaban temas como el de justicia con perspectiva intercultural, aquellos en los que se juzgaban las elecciones con temas en los que había implicaciones de participación religiosa, o aquellos en los que se fundó el famoso juicio ciudadano, el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Esas sentencias que son un hito, que son una construcción, digamos, novedosa en nuestros últimos decenios, ayudaron a tener, repito, esta mirada de la historia de la justicia electoral en México. Ahora, toda historia es contada por alguien, ¿no? Decíamos, por una mirada. Y decían también los africanos, miren, cuando la historia de la cacería la cuente el león, no va a ser la misma que la del cazador, ¿verdad? La historia la cuentan los vencedores. ¿Qué tipo de vencedores? Bueno, aquí la historia de éxito de la justicia electoral la cuentan, repito, magistrados que llevan decenas de experiencia en la justicia electoral. Pero no por eso renuncian a la versión de León, porque aquí mismo se dice que hay cosas que son perfectibles. Y otra vez, repito, los historiadores lo que nos dicen es que los errores del pasado pueden ser los grandes maestros del presente. Y esa parte en la que podemos mejorar también está reseñada aquí. ¿Qué criterios hemos mejorado con el paso del tiempo? ¿Y qué futuro queremos para nuestra justicia electoral? Está esbozado también en este libro. Por eso es un libro equilibrado, un libro ponderado, un libro que le hace justicia a los aciertos, que son muchos, pero que también se atreve valientemente a señalar aquellos espacios donde podemos mejorar. Si queremos entender nuestro presente de la justicia electoral, veamos al pasado, y aquí está el pasado. ¿Qué nos espera? Pues como lo hemos dicho, una elección inédita, una elección de funcionariado judicial que no existe en ninguna otra parte del mundo, que no existe con ese volumen, esas dimensiones en la historia de México, y que forjará una nueva historia. Forjaremos una nueva justicia electoral, lo he platicado con el magistrado Felipe, una justicia electoral tal vez más social, una justicia en la que no se dicten sentencias, sino soluciones, no solo decisiones, sino soluciones. Una justicia electoral que mire su historia con mucho orgullo, pero que esté dispuesta a hacer las transformaciones, los cambios, los ajustes, donde sea necesario. Vamos a emprendernos en esa hazaña y repito, siempre con las lecciones de esta gran historia. Yo felicito a los autores, tanto a mi amigo Felipe de la Mata Pizaña como a mi amigo César Lorenzo Baumeraz. Recomiendo la lectura porque aparte está inscrita en una colección muy prestigiosa de Porrúa, que es la colección de la Biblioteca de Derecho Procesal Constitucional. Este es el número 174, título por título, muy bien curado, título por título, con las mejores plumas constitucionales de este país. Muchas felicidades, enhorabuena, gracias por invitarme. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado presidente de la Sala Guadalajara, Sergio Arturo Guerrero Olvera, su excelente presentación. A continuación, cederé el uso de la voz a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez para que por favor nos presente la obra. Adelante, magistrada. Muchas gracias, querida Gaby. Pues es un gusto para mí estar esta tarde, el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y es un gran honor que me hayan invitado a la presentación de esta gran obra, Una mirada a la historia de la justicia electoral en México, y que además comparta mesa con una querida amiga y queridos amigos, dos de ellos autores de esta gran obra. Mi querido magistrado Felipe de la Mata, mi querido César, mi querido compañero y amigo Sergio Arturo Guerrero Olvera y mi querida Gaby. Les comparto que este libro lo encontré relevante y único en su género por dos cuestiones. Por un lado, son pocas las referencias que tenemos para conocer cómo el tema de justicia electoral se fue construyendo en nuestro país desde que nos consolidamos como un México independiente y además expuesto desde una mirada crítica.
Y por otro lado, son obras que nos permiten ver, como también se señala en el libro, que el camino para garantizar derechos y libertades para un mayor número de personas no es fácil. Siempre va de la mano de luchas, movimientos sociales, negociaciones y en los últimos años hemos visto que también inciden tribunales constitucionales. Una de las principales formas de negociación para recoger las voces inconformes son sin duda las reformas a nuestra Constitución, con el objetivo de crear instituciones y reglas más justas y equitativas para las personas. Si hablamos de voces inconformes con el ámbito político, pues entonces habría que explicar cómo se va desarrollando la vida política mexicana para así ver cómo se han ido respondiendo las demandas de la ciudadanía, sobre todo cuando se busca participar activamente en los cargos de elección popular. Derivado de esto, en el libro se explican cómo las reformas van discutiendo el tema electoral, base de todo sistema de gobierno, y cómo a lo largo de 200 años se van buscando distintas formas de garantizar elecciones libres, competitivas y justas, así como derechos para toda la ciudadanía, hasta que se llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal cuyo objetivo es ser una sala constitucional autónoma, que conforme va madurando empieza a tratar de responder a la evolución de nuestra sociedad mediante una interpretación dinámica de nuestra Constitución, tal y como lo explican nuestros autores. Desde sus primeras páginas se nos explica que la obra nace con el propósito de comprender el proceso evolutivo del sistema de justicia electoral en nuestro país, para así valorar la situación actual y seguir sentando bases para garantizar la administración e impartición de justicia. Y entonces ahí se coloca la pregunta que guía todo el argumento: ¿nuestro actual modelo de justicia electoral funciona? Así, a través de las 4 partes que integran el libro, que son trayectoria histórica de la vida electoral mexicana, constitucionalismo mexicano actual, justicia electoral mexicana y justicia electoral local, los autores buscan dar una respuesta y para ello nos trasladan a todos esos esfuerzos que se hicieron para ir consolidando una vida política más equitativa, justa y plural, que además se fuera diversificando, es decir, se buscaba que no quedara sujeta a los intereses de unas cuantas personas, sino que fuera reflejando los intereses de una nación diversa y pluricultural como la mexicana. La obra cierra con un estupendo apartado de conclusiones que da cuenta de la importancia de la judicatura electoral y de los principios constitucionales como válvulas de cierre de un sistema que es perfectible. Dar cuenta de esto no es una cuestión sencilla, sobre todo cuando lo que se busca es exponer cómo funciona nuestro modelo de justicia electoral actual y analizar qué tan efectivo es este. Este repaso histórico en materia electoral cobra una particular importancia porque ciertamente estamos ante una materia muy dinámica y de muchas exigencias. En esta modernidad, cuando la era digital se expande de un modo acelerado, pues vemos que la ciudadanía no es la misma hace 200, 100, 50 años. Tenemos una población que cada vez quiere formar parte de esos lugares en donde se toman las decisiones, que busca que las reglas que nos regulan contemplen sus necesidades e intereses. Esas demandas crecientes dan la pausa del dinamismo en materia electoral y nos hacen romper esquemas de pensamiento que estaban muy arraigados. Constantemente en nuestros tribunales llegan asuntos que nos colocan preguntas complejas, donde la respuesta no es sencilla, porque son temas que se salen de lo común, nos llevan incluso a cuestionar si lo que pensábamos como normal o correcto realmente lo era. Entonces, día a día hay que estar perfeccionando este sistema y cada vez se vuelve más complejo. ¿Cómo hacer este análisis sobre qué tan funcional es nuestro actual sistema de justicia electoral para el momento presente que vivimos? Como toda investigación, hay que tener claro lo que se llamaría estado de la cuestión o estado del arte. Y este apartado se construye teniendo claro qué se ha hecho, cómo, qué efectos ha tenido y qué no funcionó. Me parece que con esa idea los autores nos proponen este libro y por ello nos llevan en diferentes momentos a explorar la vida electoral mexicana desde la Constitución de Cádiz, el Primer Imperio o el régimen de Porfirio Díaz, que hay que decir que son pocos los libros que profundizan en esta época. Es importante revisar qué ocurrió en esta primera parte de la vida política en México, ya como un país independiente, porque aquí vamos observando cómo se empiezan a construir nuestra nación y ello también significaba incluir a diversas fuerzas políticas. Desde este siglo XIX empiezan a surgir las primeras leyes electorales y hay que decir que era un tema muy delicado y de muchos intereses, en donde claramente no se quería perder su control. No se quería tampoco perder esa autonomía y por otro lado había una fuerte disputa por el poder político que nos llevó a una revolución.
Después de ese repaso, el libro nos sumerge en el constitucionalismo actual desde su origen en 1917, esos primeros años en donde la vida política en México da un giro. Si revisamos esa época, podemos ver que nuestro sistema de gobierno no terminaba por equilibrarse, pues en los primeros años persistía la disputa por el poder político. Al término de la revolución era claro que las reglas no terminaban por satisfacer a la ciudadanía mexicana. No se garantizaban reglas más o menos equitativas para la alternancia en el poder y eso estaba siendo un problema para el país. Sin embargo, poco a poco se planteaban los cambios. En los años 50 se aprobaba la ley federal electoral y también el reconocimiento del sufragio de las mujeres. Y después en los 70 llegaban reformas que buscaban que otras fuerzas políticas tuvieran un lugar en el poder legislativo. Aún así, no era suficiente. Era claro que había que seguir ajustando las reglas y los años 70 nos indicaban que había que hacer cambios, empezando con el árbitro electoral. Así, los autores nos llevan al momento en que empieza a configurarse un tribunal especializado en materia electoral, el TRICOEL. Después surge el Tribunal Federal Electoral, hasta que en 1996 se constituye el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ha ido evolucionando hasta convertirse en un tribunal constitucional protector de derechos político-electorales. Entonces, la obra nos empieza a mostrar cómo las distintas integraciones de la Sala Superior comienzan a hacer cambios en la vida política a través de sus sentencias, las cuales evidentemente surgen de las demandas de diversos grupos y actores políticos, así como de personas que históricamente eran excluidas de la política. Esas sentencias, a su vez, impulsarían reformas, lo que da paso a una dinámica en la que participa ciudadanía, tribunal y poder legislativo. Es decir, la ciudadanía interponía sus demandas para exigir el reconocimiento de sus derechos político-electorales, como por ejemplo, formar parte de esos cargos de elección popular en donde se toman las decisiones. Esas demandas, al ser resueltas por el tribunal en un sentido favorable, empezaron a llevar a grupos que nunca habían llegado a una curul y empezó a hacerse presente la mujer en una proporción similar al espacio que ocupa en nuestra sociedad. Esto hizo que llegaran nuevas reglas y esas reglas nuevamente eran reinterpretadas por el tribunal, derivadas de otras demandas y así sucesivamente. Ese dinamismo se captura en este libro y nos muestra que la última etapa de la justicia electoral en México es la que más cambios positivos nos ha brindado, al punto de que sus efectos se van trasladando a niveles subnacionales, como se muestra en el apartado cuarto. Así se puede observar que tenemos un tribunal que vale la pena que se siga fortaleciendo y evidentemente perfeccionando. Es un libro que está escrito de modo muy claro y les invitaría a adquirirlo para que vean por sí mismas o por sí mismos cómo ha ido madurando nuestro sistema electoral y en consecuencia nuestra vida política. Y nuevamente, y para cerrar, muchas felicidades a los autores y de verdad no se pierdan esta gran obra. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez su excelente presentación. Y bueno, pues a continuación voy a ceder el uso de la voz a uno de los autores de la obra, el doctor César Lorenzo Wong Meraz, para que por favor nos haga su presentación. Adelante. Muchas gracias. Pues es un honor estar en la fila aquí en Guadalajara. La verdad que cuando iniciamos este libro no pensé que íbamos a estar aquí, por lo cual me siento muy orgulloso, muy contento de poderlo presentar y hacerlo en esta forma, en nuestra casa, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues con esta presentación de lujo que aunado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, mi querido amigo y mi querida amiga, tanto Sergio Guerrero como Gaby del Valle, aceptaron esta presentación, los pusimos a leer en este tema. Y claro, siempre de la mano de mi querida amiga que lleva la EGE, porque la EGE fue parte también de este libro tan importante, mi amiga Gaby Rubalcaba. Ahorita ponía mucha atención lo que decían los presentadores y cómo iban narrando, y yo les agradecía porque se ve que lo leyeron, pero como ya lo estaban diciendo todo, dije, hijo, ya no lo van a comprar. Entonces, quiero decirles que ahorita el libro lo están vendiendo, ahí está en Porrúa, ahí está, lo acabo de ver. Entonces, si les gusta y les llama la atención toda la presentación, adquiéranlo. Miren, para mí fue una experiencia muy bonita, muy padre, cuando vi al magistrado de la Mata
Por primera vez hace 10 años empezamos a platicar esta situación, a recorrer el país precisamente y a ver cada una de las situaciones que estaba pasando en cada uno de los estados. La justicia electoral, lo que logramos hacer con ello es que sea una. Veíamos que desde lo local o desde lo federal, pero verdaderamente en esta columna vertebral, donde vemos que la justicia electoral local inicia y trabaja, y siempre en un muy buena lid con la federal, y empezamos a escalar y empezamos a ver lo importante que era tener esa coordinación que antes no se tenía tanto. Yo veía que nos revocaban mucho y nos revocaban, entonces empezamos a platicar y decir, a ver, ¿qué se puede hacer? La primera vez, el magistrado Felipe de la Mata abre las puertas de la Escuela Judicial Electoral para que los magistrados pudiéramos acceder a las maestrías, porque no teníamos nosotros la oportunidad de llegar. Es más, los tribunales locales no escribíamos o no escribimos todavía lo que está pasando en cada uno de ellos, y eso para nosotros era muy difícil, porque aquí a nivel federal pues obviamente se va documentando todo y nosotros no teníamos esa oportunidad, y es donde nos invita el magistrado de la Mata a hacerlo o a que yo lo haga. Entonces ahí fue algo muy interesante, porque el primer examen que se le pone a los magistrados electorales locales recién designados por el Senado, me dice, todos los que tengan arriba de 8 van a poder hacer la maestría. El primero saca un 2.5. ¿Qué hacemos? Entonces le digo yo al magistrado de la Mata, lo primero que tenemos que hacer es capacitar a estos que no han podido tener este acceso. Y eso fue una cuestión muy importante, porque fuimos construyendo y llegando a esto. Entonces, cuando la justicia electoral local no tiene esas oportunidades, no se ve precisamente a nivel federal de lo que se está sabiendo en algunos lugares. Fíjense, fueron designados los magistrados en Yucatán, toman protesta en el Senado de la República, regresan y ya no tenían el inmueble, se los habían quitado. ¿Por qué? Porque el gobierno les dijo que ya no era. O sea, hoy los magistrados tienen que conocer esa historia a través de lo que podemos nosotros contarla, el magistrado de la Mata y yo, saber. A mí me encargó, o yo fui partícipe de hacer lo local, y cuando veía yo esas situaciones donde muchos magistrados no podían tener un espacio donde dictar una sentencia, donde poder estar, donde, por ejemplo, Aguascalientes, que fue el último de los tribunales que tomando protesta no tuvo oportunidad hasta 5 meses después de poder tener su tribunal. O tener el caso de Morelos, donde el presupuesto se lo redujeron y no tenían cómo llegar. O el caso de Tabasco, donde querían meter a la cárcel a los magistrados porque no podían ya acceder. Con esa reforma del 2014 nosotros tuvimos que volver a ver las cosas de una forma distinta. Por eso el título, aunque suena mucho a novela, nosotros empezamos a ver, y desde la mirada de nosotros, con esta situación, con una coordinación muy atinada, muy ad hoc del magistrado, y lo que decidimos nosotros fue dejar huella. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es en esa justicia que decía ahorita el magistrado Sergio Guerrero, de estos 30 años a la fecha? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Veo algunas caras conocidos de los consejeros locales, y si nos ponemos nosotros a investigar, pues sacamos la chamba y la hacemos, pero no hay huella de ello. La mirada a la justicia electoral en México es un referente de lo que nosotros decidimos hacer, y que sea uno de los muchos libros que se pueden hacer de todo esto. Era yo todavía magistrado en Chihuahua cuando empezamos con esto y lo terminamos. Hoy yo creo que nos tenemos que hacer otro con las nuevas cuestiones. No tenemos todos los elementos para decir vamos a taparnos los oídos a lo que está pasando. Lo que ha pasado lo hemos puesto aquí y hemos hecho un referente para que lo que siga lo conozcan. Quien no conoce la historia está obligado a repetirla.
Y esa es una de las cuestiones que nosotros quisimos dejar. Si yo a mi hijo le pudiera dejar algo, sería plasmar lo que yo he vivido para que él no tenga que empezar desde abajo, sino que sea un escalón arriba. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos al doctor César Lorenzo Wong Meraz su valiosa presentación. Y a continuación voy a ceder el uso de la voz al otro autor de la obra, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para que por favor nos la presente. Adelante. Muchas gracias, querida Gaby. Antes que otra cosa, quiero agradecer a mi amigo Sergio Arturo Guerrero Olvera la presentación de este libro, a mi querida amiga también, Gaby del Valle. De verdad, cómo te agradezco tus palabras, querido Sergio, querida Gaby. Por supuesto, a mi coautor César Lorenzo Wong Meraz y a mi querida amiga Gaby Rubalcaba. A ver, dicen algunos que trabajan en el tribunal que los años electorales son como años perro. Ya saben que los perros dicen que viven 7 años por cada año del ser humano. Entonces, pues todos los años electorales son como años perros. Nosotros vivimos 7 años en un año. Esa es la verdad. En los últimos 2 años, estaba revisando hace un momento este libro y me doy cuenta que en los últimos 2 años, que cerramos la edición a finales de 2022, pues de verdad ha cambiado todo otra vez. Cambia todo otra vez. Y esto hace nuevamente que vayamos perdiendo el ritmo y sobre todo que se deje de conocer qué es lo que está sucediendo. Algunos de ustedes quizás sepan que yo llevo 25 años trabajando en el Tribunal Electoral. Y estos 25 años me han servido para ver cómo todo cambia una y otra vez. Y de alguna manera era necesario, o por lo menos eso pensamos el doctor Wong y yo, era necesario que hiciéramos un pequeño tracking para los futuros historiadores del mañana. Es decir, facilitarles un poco el contenido de la historia de la justicia electoral a manera de una guía. Es decir, no se trata de un libro, ¿cómo decirlo?, de carácter enciclopédico. Se trata más bien de un libro sencillo, a manera de síntesis, que guíe al académico a la investigación más profunda. Pero lo importante es, estamos haciendo el tracking de la justicia electoral, pues prácticamente desde que no había justicia electoral. Aunque, como también decimos, primero hubo justicia electoral y después hubo democracia. Yo coincido con el magistrado Sergio Guerrero. Vienen tiempos, quizá los mejores tiempos de la justicia electoral. Aumenta la democracia, aumentan los derechos de las personas, se puede votar más y a cada momento. Hoy me decía mi secretario instructor que prácticamente, y por lo menos es la sensación de él, no hemos salido de proceso electoral federal desde 2018. Entre revocaciones de mandatos, consultas populares y ahora la elección judicial, de alguna manera es verdad. Y es porque hay más derechos político-electorales y la ciudadanía puede ejercitar esos derechos. Esto es importante y quizá venga el mejor momento de la justicia electoral cuando lleguen los jueces electos. ¿Por qué no? ¿Por qué ser pesimista o pensar que el mundo se va a acabar? Al contrario, probablemente lleguen jueces, como dice mi amigo Sergio Guerrero, más sensibles con los temas que tienen que ver con los sectores más vulnerables y también con jueces que no estén encerrados en su oficina, que quieran aprender y recorrer. Si un error hemos cometido en realidad los jueces ha sido encerrarnos en nuestro escritorio y tenemos que reconocerlo. Muy probablemente tuvimos siempre que dimensionar de otra manera nuestro trabajo. Pero bueno, cabe decir que no es un error solo de esta generación de jueces, es un error de varias generaciones de jueces. Y por eso digo que este libro, pues en estos 2 años, pues ya se quedó retrasado. Eso me da gusto porque significa que para dentro de un año nos pondremos el maestro Wong y yo a escribir nuevamente, porque tenemos que hacer nuevamente una mirada
de recorrido respecto de estas líneas que estamos escribiendo de una nueva justicia electoral, muy probablemente una justicia electoral más cercana a la ciudadanía. En fin, yo también los invito a conseguir el libro, me dice el maestro Wong que está aquí en Porrúa, lo cual me da mucha alegría. Y bueno, les recomiendo también leer con claridad también las listas que hicimos de sentencias relevantes a lo largo de los últimos 30 años, porque me parece que justo habría que reconocer el trabajo de varias generaciones de magistrados, muchos de los cuales fueron nuestros mentores, nuestros formadores y sin duda grandes personas. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pisaña la excelente presentación. Por supuesto, felicitamos muchísimo a los dos autores de esta excelente obra, Una mirada a la historia de la justicia electoral en México, de la editorial Porrúa, de la colección Derecho Procesal Constitucional. Les invitamos a que no se lo pierdan, vayan, adquiéralo, aprovechen que ahorita están aquí los autores con nosotros para que puedan firmárselos. Muchísimas gracias a nuestra presentadora, a nuestro presentador y a nuestros autores de la obra. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y que tengan muy bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer entrega de los reconocimientos.